de tomar esa decisión. Usted es autónomo. El hombre de éxito es el que descubre lo que Dios quiere que haga con su vida y lo hace. Amén. El hombre de éxito es el que descubre lo que Dios quiere que haga con su vida y lo hace. Y esa es una declaración muy cierta. Porque la verdadera medida de éxito en el hombre no es su posición social, ni su cuenta bancaria, ni su influencia, ni su fama. El éxito consiste, escúchame bien, en que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos hace a nosotros con una voluntad libre de decisión. Así nos hizo Dios a todos los seres humanos. Pero en esa voluntad libre de decisión hay otra voluntad que aparece en el ser humano, y es la voluntad de Dios sobre cada ser humano. Por eso podríamos empezar a analizar esos versículos. Y en el de Proverbios podríamos decir que hay una fuerza interior en cada uno de nosotros que es capaz de manejarnos a su antojo si lo permitimos. Mire, hay algunos que dicen: no soy capaz de tener el control. Cuando una persona dice que no es capaz de tener el control, es porque en sus emociones, en toda su personalidad y en todos sus actos, fácilmente está llevado por ellos mismos. No hay un control total de su propia vida. Dios nos hizo con esa decisión de tomar decisiones. Es una voluntad libre de usted decidir: o me dejo vencer o no me dejo vencer. Por eso hay una expresión que se nos dice y se declara, y es que usted con fuerza de voluntad puede llegar ¿a dónde? A donde usted quiera. Usted puede alcanzar con fuerza de voluntad, o sea, con fuerza de determinar en usted, de decidir en usted si quiere alcanzar cosas grandes o no las quiere alcanzar. Eso es más o menos un concepto, y me corrigen los que estudian psicología. Es más o menos un concepto de la psicología que a fuerza de voluntad, porque la psicología estudia a fondo el comportamiento del ser humano, y parte de la psicología es muy interesante, donde le dice a la persona: es que usted tiene el poder de decisión. Y es cierto. Lo que pasa es que el ser humano más fácil piensa totalmente lo contrario a lo que se le dice, y por eso es que toma las decisiones que totalmente erradas. Proverbios dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Hay otra versión que dice que no controla. O sea que si hay un poder y hay una voluntad que puede ser llevada a las cosas buenas, porque usted puede decidir hacer lo bueno. Algo sencillo. A usted el doctor le dice: mire, ese choricito que se está comiendo diario, que le encima el chicharrón de 200 patas, es el que lo tiene viendo chispitas y estrellitas en toda parte. ¿Qué hace el doctor?
El doctor le da a usted las dos decisiones, porque así es. Le dice, si usted quiere que se le baje la presión, ni más. Pero si no lo hace, porque casi siempre nosotros le preguntamos al doctor, bueno, ¿y si no me tomo la droga qué? ¿Cuántos le han preguntado al doctor eso? ¿Y si no lo hago qué? Porque hay algo dentro de nosotros que nos lleva a no querer hacer las cosas. Y eso Pablo lo dijo claramente. Hay cosas que yo quiero hacer y no las hago, y hay otras que se las hago. Ahí es donde usted le dice al doctor, bueno, pero no puedo comer ni siquiera un poquitico de vez en cuando. No, señor. Porque si usted lo come, le pasa esto y esto y esto y esto y esto. Eso se llama, es de acuerdo a su voluntad si lo quiere hacer. Si quiere seguir comiendo eso, organiza las cosas porque en pocos días se van. Si no, juiciosito, no coma esto y tómese esta droga. ¿De por vida, doctor? Sí, de por vida. ¿De quién es la decisión? La decisión es suya y mía. Ahora, la pregunta es, ¿usted sabe qué es lo que le conviene? ¿Qué le conviene a usted? ¿Seguir comiendo el chicharrón? Aunque sea muy rico. O más bien, hacer la cara que hizo el hermano Miguel. No comer más chicharrón. Usted tiene el poder de decisión, porque usted tiene una voluntad, usted tiene libre albedrío de decidir las cosas. Pero el hombre que no tiene control de su propia voluntad es como una ciudad que no tiene muros por ningún lado. O sea, hay un descontrol de su propia vida. Por eso la psicología lo que hace es llevar al ser humano a tener control de sí mismo. Por eso los consejos que se le da el uno y el otro es para que usted tenga el control de todas las situaciones. Que nosotros como hijos de Dios tenemos una bendición grande. Claro. Porque ya no es solamente mi voluntad lo que quiero hacer o no quiero hacer, sino que si no hice lo correcto, tengo la bendición de que Dios me dé el dominio propio. Eso es tener el control de mí mismo a través de la decisión que yo tome frente a lo que Dios quiere de mí. Por eso el Señor no nos da espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Sí tenemos dominio propio, porque usted es el que decide. Usted tiene una voluntad propia para decidir si me controlo, si lo hago o no lo hago. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jonás era un hombre que conocía a Dios, lo conocía, pero tenía serios problemas a la hora de obedecer. Y esa es la cuestión, que a veces conocemos a Dios, pero tenemos serios problemas ¿de qué? De obediencia. Y eso tiene que ver con nuestra voluntad. Eso tiene que ver con lo que yo tengo que decidir, y he decidido en Dios. Jonás conocía a Dios, porque usted lee toda la historia de Jonás, y a lo último, cuando Dios se arrepiente de hacerlo mal, Jonás que declaró: yo sabía que Dios era bueno y no iba a hacer eso, pero es que a usted no le interesa y a mí no me interesa tomar la decisión de Dios. Yo decido simplemente obedecer a Dios.
Jonás conocía, pero tenía serios problemas de obediencia. Y para Dios lo más importante que es que los tantos sacrificios. Usted puede venir a la iglesia, orar, llorar y aplaudir y glorificar y saltar y salir corriendo y aquello y lo otro, pero si tiene problemas de obediencia, son simplemente sacrificios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A Jonás le costaba trabajo someter su voluntad a la de Dios. Por eso el hombre sin Dios no percibe las cosas del Espíritu, la voluntad de Dios. Hace la voluntad de sí mismo. Lo que pasa es que cuando Dios me muestra un mejor camino, de igualmente me hace la misma propuesta. Te digo que te tengo una vida nueva. ¿La aceptas o no la aceptas? Usted y yo tenemos voluntad libre de tomar decisiones. Y Dios no violenta la voluntad de nadie. Pero sí tenemos, y Dios nos hizo con ese poder de decisión hacia lo que me conviene a mí. Había un conflicto interno en Jonás entre doblegar su voluntad y aceptar la de Dios. Había un conflicto. O sea, había un descontrol en Jonás internamente. Dios le dice, vas para Nínive. Y Jonás dijo, no voy para Nínive. Me voy para Tarsis. ¿Para dónde usted quiere ir? ¿En contra de la voluntad de Dios o a favor de la voluntad de Dios? Tenía serios problemas. No quería doblegar su voluntad porque decía, no, yo me voy en contra. Estoy por encima del propósito de Dios. Por eso hay muchos cristianos que conocen muy bien a Dios, conoce sus beneficios, conoce sus promesas y los conoce al derecho. Porque lo primero que todo cristiano aprendemos es a conocer a Dios en sus promesas. Dios te puede perdonar, la primera. Dios te quiere salvar, la segunda. Dios te da una nueva, amén. Y uno se llena de promesas, ¿verdad? O sea que tenemos un conocimiento que es amplio de las promesas de Dios. Y hay muchos cristianos que lo tienen claro, pero también hay muchos cristianos que se le hace difícil obedecer. Y qué bueno entender en esta mañana lo que dice el Señor, porque es que puede haber en su corazón, como se dice por ahí, un tirijale. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Voy al culto? No voy al culto. ¿Me quedo acá en la casa? ¿O me voy para el culto? Hay una voluntad que empieza en que sí y que no. Y la cuestión es que los hijos de Dios entonces aprovecha quién. El enemigo, no, quédate. Entonces la voluntad suya está entre la facultad de decisión que usted tiene, empieza en un dilema: ¿voy o no voy? ¿A cuántos sinceramente nos ha pasado eso alguna vez en la vida cristiana? Levante la mano. Esa es la iglesia sincera. Empieza que un tirijale entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Por eso se refería a Jesús cuando dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis ¿qué? Lo que yo les digo que hagan? ¿Para qué me llaman Señor, Señor? Ay, sí, Jesús, tú eres lo más hermoso. Y hay que decírselo.
A mí me encanta decir al Señor, Señor, te amo con mi corazón. Y cuando estamos cantando, eres el incomparable Dios. Pero hay momentos en que el Señor me dice, sí, todo eso es cierto, mijo, y te lo recibo. Pero ¿por qué me llamáis Señor, Señor, Rey de Reyes, sublime, inmortal, y no haces lo que yo te digo que hagas? La adoración es algo indispensable, total. Y debemos ser adoradores 100% para Dios. Pero la adoración va ligada ¿a qué? Al comportamiento de nosotros como hijos de Dios. Dígale que está a su lado, ya te está calentando un poco más. Amén. Con este calor que está haciendo. Toda la adoración y la alabanza está bien. Pero cuando el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Ahí caben a los incrédulos y a los crédulos. A los que creen y a los que no creen. Porque afuera le dicen Señor y acá adentro también le decimos Señor. ¿Para qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Para qué me alaban tanto y todo eso? Pero en el momento de tomar decisiones que de alguna manera nos están marcando nuestra vida espiritual para bien o para mal, no toman la mejor decisión. Porque una decisión mal tomada acaba con nuestra vida espiritual. Hermano, pero a veces no hace tan difícil. No, nosotros lo hacemos difícil. Amén. Nosotros somos los que lo hacemos difícil. Hermano, pero entonces, ¿cómo hago para hacer las cosas bien? Le tengo la respuesta sencilla, la más sencilla: obedézcale a Él. Hermano, pero no, es que se me hace difícil obedecer. Ah, bueno, entonces doblega tu voluntad a la voluntad de Dios. Hermano, pero ¿cómo hago para doblegarla? No has querido hacerlo porque no quieres, porque tienes la autonomía de decidir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Creemos, escúcheme bien, creemos estar sumisos a Dios porque no pecamos, y no es así. No, yo estoy sujeto a Dios. Como yo no peco, yo estoy sujeto a Dios. Yo estoy en una posición de sumisión ante Dios porque no peco. Y no es así. El no pecar es el resultado del cambio de posición. Pero el ser sumisos es estar dispuestos a hacer su voluntad por encima de la nuestra. Amén. El ser sumiso no es que usted no peque. Ese es el resultado de la nueva posición en Dios. El ser sumiso, o sea, el de uno someterse a Dios completamente, es porque usted y yo hemos doblegado nuestra voluntad a la de Dios. Eso es estar ¿qué? Sujetos a quién. No es una entrega parcial. Diga conmigo, no es una entrega parcial, sino total. Porque a veces nuestra voluntad nos lleva a tomar decisiones parciales con Dios. Y negociamos con Dios. Decido algunas cosas bien a favor mío y otras digo, no, tampoco me va a comprometer tanto. Porque como usted y yo tenemos la decisión y la voluntad de decidir lo que queremos en Dios. ¿Verdad que sí? Pero estar sujetos y sumisos a Dios no es algo parcial, debe ser algo que total. Dios, ¿cómo nos amó? Con amor que derramó toda su sangre, lo entregó todo por nosotros. Por eso
No es una entrega parcial, sino total. Mira, hay un texto en el Salmo 25, el verso 4. Se lo voy a leer en una versión actual. Dios mío, dijo el salmista, enséñame a vivir como tú siempre has querido.